La fortuna por fin parece sonreírle a los cruzados, quienes tras ganarle a Audax Italiano clasificaron a la final de la liguilla por la Copa Sudamericana. Los invitamos nuevamente a un especial análisis con la pizarra de fútbol como en casa de este gran partido de los cruzados. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo jugó Católica este partido? Hola César, repasemos la formación titular de Universidad Católica. En el arco, Christopher Toselli. Lateral por el sector derecho, Stefano Mañasco. Stopper o central por el sector derecho, Guillermo Maripán, acompañado por Germán Lanaro. Para cerrar la defensa, con Fernando el Chiqui Cordero como lateral izquierdo. En el centro del campo, César Fuentes ocupó las labores de contención, acompañado por Marco Medel. Y delante de ellos, el titular fue en esta ocasión Diego Rojas. Volante por el sector izquierdo, Jason Vargas, y por el sector derecho, Michael Ríos, para dejar solo como centro delantero a David Llanos. Matías, ¿cuál es tu evaluación de cada jugador del UC? Partamos por el arco, César. Primero que nada, Christopher Toselli, podríamos resumir que tuvo una faena bastante tranquila. ¿Por qué? Porque Audax Italiano, con el resultado de 2-1 a favor en el partido de ida de esta liguilla, llegó a San Carlos de Apoquindo con la clara apuesta ordenada por Jorge Pellicer de defender en campo propio esta ventaja en el marcador global. ¿Qué significó esto? Que los pocos intentos, sobre todo en el primer tiempo de Audax Italiano en materias ofensivas, se concentraron en lo que pudiera hacer Felipe Mora, abandonado su suerte ante la marca de Germán Lanaro y de Guillermo Maripán. Por eso, en el primer tiempo, Christopher Toselli prácticamente no contó con mayores acciones de peligro en su portería y tuvo una faena bastante tranquila. El segundo tiempo, sobre todo los 10 o últimos 15 minutos, con Católica con el 2-0 a favor y con un jugador menos en cancha, en el cual Mario Salas ordenó el repliegue de su equipo, allí sí Audax Italiano la encajonó en su propia área, realizó una serie de centros, tanto frontales como laterales, sobre el pórtico de Christopher Toselli, y ahí el portero cruzado tuvo que estar sumamente atento, pero no le tocó intervenir debido a que no hubo remates de consideración de parte de Audax Italiano. Por lo mismo, resumimos que la faena de Toselli fue relativamente tranquila en esta jornada. Lateral derecho, Stefano Mañasco. Al igual que Fernando Cordero por el sector izquierdo, ambos jugadores, como hablábamos anteriormente por la propuesta de Audax Italiano, tuvieron mucha libertad para cruzar medio campo rival y acompañar en las faenas de ataque a Michael Ríos por el sector derecho y a Jason Vargas por el sector izquierdo. También se dieron maña para defender bastante bien, para ocupar su posición como laterales al momento que Audax Italiano tenía el balón, y en general lo hicieron bastante bien, sobre todo Stefano Mañasco, que ayudó bastante a Michael Ríos cuando estuvo en cancha por el sector derecho, llegando en bastantes ocasiones hasta el área rival o incluso a línea de fondo, lanzando buenos centros o llegando a posición de remate. Fernando Cordero lo mismo por el sector izquierdo, va apoyándose bastante con Jason Vargas, que tiene la tendencia a centralizarse, porque como lo hemos hablado largamente, él es un jugador con dotes, con dones de centro delantero o de media punta y no un especialista por la banda, por lo cual a Fernando Cordero le significó tener un mayor recorrido por el sector izquierdo del campo, muchas veces también llegando a lanzar centros a la altura del área de Audax Italiano. Vamos a los centrales. Como hablábamos anteriormente, tanto Maripán como Lanaro, sobre todo el primer tiempo, tuvieron un partido bastante tranquilo, más que nada turnándose la marca de Felipe Mora, quien casi siempre fue Guillermo Maripán el que asumió esa labor, quedándose Germán Lanaro como último hombre en la saga. En el segundo tiempo, sobre todo cuando Católica empató empató este marcador global y después pasó en ventaja con el 2-0 en San Carlos de Apoquindo, ahí Audax Italiano se retrasó y ambos jugadores tuvieron que estar sumamente atentos, no solamente con Felipe Mora, sino también con Brian Carrasco, que ingresó después por el sector derecho, y en el sector izquierdo, sobre todo con los centros de Cornejo, que eran muy bien lanzados al centro del área cruzada. En ese sentido, tanto Maripán como Lanaro despejaron un sinfín de balones, incluso con el apoyo de Cristian Álvarez en los últimos minutos, se vieron reforzados en estas labores porque Mario Salas entendió que Jorge Pellicer había mandado a sus jugadores a buscar a Católica a través de balones detenidos y de centros al área, el descuento que les diera la posibilidad de llevar este partido a la tanda de penales. No lo consiguió Audax Italiano en base principalmente a la buena labor de Maripán y de Lanaro, como decíamos, despejando estos balones de peligro de Audax Italiano. En el centro del campo, César Fuentes, como lo hemos hablado durante todo este campeonato de apertura 2015-2016, muchas veces
si bien Católica controló las acciones y tuvo la posesión del balón, en los contraataques de Audax Italiano, su especialidad, por lo que han trabajado con Jorge Pellicer, siempre se vio fuera de posición. Fueron muy pocos los balones que de verdad pasaron por el sector donde César Fuentes estaba ubicado. ¿Por qué? Porque, como siempre hemos dicho, Marco Medel es un jugador que no siente la marca y que no es un referente en estas funciones para César Fuentes. En el sentido de Católica, en esta llave con Palestino que van a jugar la final de la liguilla, va a tener que tener mucho ojo, porque en el partido que Católica venció por 2-0 a Palestino en San Carlos de Apoquindo, recordemos que Palestino se adueñó del mediocampo en San Carlos de Apoquindo, y eso a Católica le puede costar caro, tanto en el partido de ida en Santa Laura como en la vuelta en el Estadio Cruzado. En ese sentido, Mario Salas tendrá que considerar si efectivamente esta dupla que se ha consolidado en las últimas fechas es la adecuada para enfrentar al mediocampo árabe. Vamos a Marco Medel. Debemos reconocerle, entre tanta crítica que le hemos hecho durante este año, que tuvo bastante más movilidad en este partido. En algunas ocasiones se atrevió a lanzar balones hacia adelante porque ya estamos acostumbrados a su juego lateral o incluso para apoyarse con los centrales cruzados. Recordemos que Marco Medel, una de sus pocas dotes como futbolista profesional son la pegada de su pierna izquierda, y en este sentido en algunas ocasiones se atrevió a profundizar para Diego Rojas, para David Llanos o para Jason Vargas. De todas formas, sigue siendo una campaña que, sumando y restando, está sumamente al debe del ex Wanderers, Colo-Colo y Audax Italiano, y seguimos poniendo en duda su continuidad en Universidad Católica por su bajo rendimiento. Delante de este medio campo de contención tuvimos a Diego Rojas. Por motivos que tal vez solo Mario Salas conoce, al parecer definitivamente relegó bastante tarde a Carlos Espinosa a la banca. Diego Rojas partió de menos a más, tuvo un primer tiempo muy friccionado en el cual fue sumamente anticipado tanto por el Pupi Vázquez como por Juan Pablo Miño en el mediocampo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y le costó hilvanar juego y generar ocasiones claras de gol para Universidad Católica. Pero en el segundo tiempo, sobre todo con el golazo que convirtió y los posteriores minutos en los cuales Católica trató de retener el balón, fue un actor fundamental, también apoyado por la presencia del juvenil cruzado Jaime Carreño, que en ese sentido con Diego Rojas se entendieron a la perfección cuando Marco Medel quedó solo en labores de contención. Como lo hemos dicho anteriormente, creemos como Fútbol Como en Casa que es un error de Mario Salas dejar a Marco Medel solo como contención, porque prácticamente desaparece de la cancha. No quita balones, no corre jugadores, no realiza coberturas defensivas y tampoco es un jugador que saque con claridad el balón desde atrás, salvo para dar pases laterales. En ese sentido, la entrada de Jaime Carreño por César Fuentes sí le dio a Católica un poco más de vértigo, sí le quitó una marca a Diego Rojas para poder también Diego elaborar de mejor forma el juego, pero a Católica le costó recuperar el balón y, como decíamos anteriormente, se vio encerrado en los últimos minutos en su propio mediocampo por el cuadro de Audax Italiano. Vamos a las orillas. Jason Vargas, una vez uno de los comodines de Mario Salas, ocupado en distintas posiciones, volvió a reemplazar a Mar González en la orilla izquierda y cumplió una faena bastante importante, sobre todo considerando el primer gol del partido que le abrió la llave a Universidad Católica. Mostró en distintas ocasiones ganas del empate, ganas de convertir, ganas de ser un jugador que sea un real aporte para Universidad Católica teniendo solo 18 años. Podemos decir que el partido de Jason Vargas por la banda fue bastante mejor que incluso muchos de los anteriores, porque también se dio el tiempo para esperar las subidas de Fernando Cordero, para apoyarse por el sector izquierdo de la cancha y para centralizarse esperando las jugadas por el sector derecho que comandaban Estefano Mañasco, Michael Ríos, Cristian Bravo, posteriormente que ingresó, y David Llanos. En ese sentido hablamos de un buen partido de Jason Vargas. Sector derecho, Michael Ríos. ¿Quién sabe si es el último partido de la Universidad Católica luego de su expulsión? Recordemos que hay serias dudas en el ambiente futbolístico si continúa en San Carlos de Apoquindo luego de los altercados judiciales en los que se ha visto envuelto durante este semestre. Pero de todas formas fue un partido relativamente correcto de Michael Ríos en una zona donde hemos dicho todo este semestre que Universidad Católica está al debe y necesita con urgencia contratar un especialista por el sector de volante por derecho si va a mantener este mismo sistema de juego para el próximo campeonato. Y en ese sentido Michael Ríos, lo que estuvo en cancha, aportó por su sector, se juntó con Diego Rojas, se acompañó bastante bien con Estefano Mañasco y en más de alguna ocasión intentó vulnerar la portería de Nicolás Perich. Por último, David Llanos tuvo un partido dentro de lo suyo, como lo hemos dicho todo el semestre, bastante luchado. Mucha pelea contra los centrales Labrín y Olarra de Audax Italiano.
mucho juntarse por las orillas con Michael Ríos, con Fernando Cordero, con Jason Vargas. Peleó un balón a morir en el en el segundo gol de Universidad Católica, cuando casi llegando a la línea de fondo logra centrar y Diego Rojas captura ese balón para convertir el 2-0 clave para la UC. Buen partido David Llanos, pero sin embargo, una vez más lejos del gol, lo cual a Católica, como ya lo dijimos durante el campeonato, le costó un título por tener jugadores que en algunos partidos están iluminados y en otros partidos desaparecen. Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? Primero que nada, vamos a reconocer que en este partido hay dos claves que explican el triunfo y la clasificación de Universidad Católica a la final de la liguilla de este año 2015. Primero que nada, lo más claro puede ser la equivocada apuesta de Jorge Pellicer en Audax Italiano. Durante los 90 minutos, excepto los 70 minutos, exceptuando en los cuales Católica ya estuvo en ventaja de 2-0, Audax Italiano se planteó con un mediocampo sumamente replegado, en el cual Felipe Mora durante gran parte del partido tuvo que pelear solo contra los centrales cruzados. Fue muy poco el aporte de jugadores como Diego Vallejos o de Juan Cornejo en la zona ofensiva de Audax Italiano, y el aporte se centró básicamente en lo que pudieran realizar jugadores como Valdés, Pupi Vázquez o Juan Pablo Miño en la recuperación y elaboración de jugadas. Ante esto, Católica comprendió la situación, se dio cuenta que estaba jugando local, que aún quedaba un objetivo por rescatar este año, que es clasificar a la Copa Sudamericana 2016, y adelantó sus líneas y durante gran parte del compromiso ubicó a Audax Italiano en su propio mediocampo. Como lo dijimos anteriormente, los laterales pasaron constantemente invadiendo el mediocampo del cuadro itálico y tratando de generar ocasiones de gol, que en el primer tiempo prácticamente no llegaron, y en el segundo tiempo poco a poco, sobre todo con el importante ingreso de Jaime Carreño, Católica también encontró fluidez en el juego por el sector medio, ya que con Diego Rojas en el primer tiempo sumamente marcado por Vázquez y por Miño, Católica no encontraba ese último pase, pero sí lo encontró con el ingreso de Carreño, que ayudó en esas faenas de creación a Diego Rojas. Entonces hablamos primero que nada la gran clave, el retroceso excesivo de las líneas de Audax Italiano, que tanto da el cántaro al agua, como se dice, que al final se rompió precisamente primero con el gol de Jason Vargas y minutos después con el gol de Diego Rojas, que creo que le dio una justa clasificación a Universidad Católica. La segunda gran clave de este partido, y tal vez la debió haber comprendido Mario Salas en su momento y no tan tarde ahora en la liguilla de postemporada, fue el hecho de confiar en su cantera. Jugadores como Maripán quedaron replegados en la recta final del campeonato. Jugadores como Diego Rojas quedaron replegados en la parte final del campeonato. Jugadores como Jason Vargas, con apenas 18 años, ha mostrado un potencial tremendo y quedaron replegados de partidos tan importantes como el Clásico Universitario, donde Universidad Católica no jugó a nada. Solamente 3 nombres, más el de Jaime Carreño que ingresó. Tenemos 4 nombres que fueron claves en este partido, que no solamente son jugadores de jerarquía, de calidad, que les queda mucho por aprender aún, pero son jugadores que le dan otro ritmo, otro vértigo y otra ambición, sobre todo a Universidad Católica en cancha, que es lo que más necesita este dañado plantel de cara a los objetivos del próximo campeonato. Esas son las 2 claves que justifican este triunfo cruzado. Matías, en el último partido vimos a Vargas jugando a un gran nivel y por lo menos yo considero que es un jugador distinto porque siempre tiene el arco en la cabeza, siempre está pensando en el gol. ¿Crees tú que debería ser el 9 de los Cruzados? Vayamos a la realidad y vayamos a lo que queremos nosotros. Yendo a la realidad, Católica no tiene a Roberto Gutiérrez por todo lo que queda de este año y por parte del otro, y es muy difícil que Mario Salas a estas alturas del campeonato confíe en Jason Vargas como centro delantero cuando no lo ha hecho durante las 15 fechas ni durante esta liguilla. Yo creo que David Llanos, estando en condiciones, va a seguir contando con la confianza y la primera opción de Mario Salas. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Jason Vargas jugando por el sector izquierdo o el sector derecho del medio campo cruzado, de todas formas se las arregla. Es un jugador tácticamente inteligente que sabe cuándo ocupar el centro del campo, el centro del área, o cuándo volver a su posición de repliegue en las orillas. En ese sentido creo que Jason Vargas va a seguir teniendo el arco en la cabeza, probablemente va a seguir convirtiendo en estas llaves de ida y vuelta frente a Palestino, pero Mario Salas lo más probable es que lo siga ocupando por alguna de las 2 orillas, ya sea por la derecha ante la ausencia de Michael Ríos o en la izquierda en el caso que Marc González no se recupere para el próximo partido de Universidad Católica. Matías, ¿tú qué opinas?
¿Es bueno o es malo para este jugador que lo estén tratando de formar en un área que no es su especialidad? Porque pensando lo que él es un 9 nato, ¿no se podría de alguna forma deformar futbolísticamente jugando por la orilla? Es una realidad. Existen dos cosas. Uno, los objetivos grupales que están por sobre cualquier objetivo individual y en ese sentido tanto Jason Vargas como cualquier jugador se tiene que acoplar a estos objetivos y donde la necesidad lo requiere, él cumple hoy día su función como volante por el sector izquierdo. Si en algún momento Mario Salas o algún otro técnico en su carrera en la Universidad Católica lo deciden poner como 9, vamos a ver las reales potencialidades de este jugador, que, ojo, con solo 18 años no lo podemos responsabilizar tampoco que Católica en este momento esté jugando una liguilla y no ya habiendo obtenido un campeonato. Sus condiciones son claras, son innatas y han sido demostradas para todo el público. Pero creo que en este sentido David Llanos, por su mayor experiencia, debiera ser el centro delantero aún de Universidad Católica en esta llave frente a Palestino. Universidad Católica jugará su primer partido frente a Palestino este día jueves en el Estadio Santa Laura. Recuerden, si les gustó este video, denle un me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto, adiós.